Vamos a conversar con el economista Nassim Alemani. Él es representante de la Asociación Dominicana de Productores de Ron. Y vamos a ver cómo está la situación de la industria de ron en general. Y si siguen produciéndose, se habla de adulteración, pero ya ustedes han explicado que eso va más allá de la adulteración, el caso del ron dominicano. Buenas tardes. Muy buenas tardes y gracias por la invitación. Sí, dígame. ¿Cuál es la situación realmente? Hemos visto como que el tema había bajado, pero parece que no, que sigue. Bueno, el tema, lo que pasa es que depende cómo se mide el tema. A nivel mediático, quizá lo que más sonó en meses anteriores fueron las defunciones y las muertes por el tema de la adulteración del alcohol. Pero la realidad es que el sector de ron viene teniendo serios problemas desde hace ya muchos años, desde el año 2008, contando un poco de historia, hace 8 años, en el año 2012, a raíz de la reforma fiscal que incrementó los impuestos al ron, a todos los alcoholes, pero el que más le impactó fue al ron, se comenzaron a dar una serie de situaciones con relación a los impuestos que pagaban. Cuando ustedes cogen, por ejemplo, una botella de alcohol aquí en el país, una botella de alcohol paga 3 tipos de impuestos diferentes. El impuesto selectivo al consumo por grado alcohólico, que depende qué tanto alcohol tenga el producto. Si se compra un destilado, por ejemplo, un ron, un whisky, una vodka, pagan más por grado alcohólico porque tiene más grado alcohólico que un vino o una cerveza, por ejemplo. Entonces, dependiendo qué tanto grado alcohólico tenga el producto, paga más. El otro impuesto que paga es el impuesto ad valorem, que es un 10% del precio de la botella antes de impuestos, o sea, el precio mayorista. Y aparte de eso, esos 2 impuestos con todos los costos de la botella, se le suma el ITEVIS. Entonces, una botella de alcohol, de ron, de cerveza, de whisky, de cualquier tipo de alcohol, paga esos 3 impuestos. ¿Qué pasa? El ron, por ser un producto de menor precio que un whisky o una vodka, por ejemplo, el componente impositivo dentro del precio de la botella le pesa más. Entonces, lo que vimos es que entre el año 2012 y el año 2020, la carga tributaria de lo que se paga por una botella de ron aumentó 15 puntos porcentuales, pasando de aproximadamente 52% a 67%. ¿Qué significa eso? Que de cada 100 pesos que se gasta en una botella de ron, 67 pesos que se pagan en impuestos. Ay, Dios mío. O sea, 2/3, cuando ustedes van a un supermercado, un colmado y compran una botella de ron, 2/3 de lo que ustedes están pagando es puramente impuestos. Y ahí entra claramente, Alemani, la situación de que quien está falsificando, adulterando, vamos a suponer que está simplemente falsificando y que el producto tenga igual calidad, que eso es una suposición muy, muy ingenua, estaría entonces teniendo una operación altamente rentable. Entonces, ¿qué se sugiere desde ustedes los productores? Esto no es nuevo aquí para nosotros en el país. Esto lo han vivido diferentes países. Cualquier industria que esté sobrecargada en términos impositivos tiene un incentivo a la evasión y al ilícito, claro. Porque si yo me comparo contigo y yo evado los impuestos y tú no, ya yo tengo un 66% de beneficio sobre ti. Es muy difícil que yo compita con eso. Entonces, el que cumple con sus obligaciones fiscales, evidentemente va a ir en decremento. No estamos jugando al mismo nivel, porque tú tienes un ahorro importante. Sí. Hay ventajas del ilícito. Y en los alcoholes hay 3 principales de ilícito. Tú tienes el tema del contrabando, que se da mucho con los productos importados. Tú tienes la falsificación y tú tienes la evasión fiscal. En el caso del ron, comenzó todo con el tema de evasión fiscal, porque a medida que iba aumentando esa carga tributaria del producto, pues se hacía más atractivo evadir impuestos. Licenciado Alemani, he notado que el sector productor de bebidas alcohólicas ha tomado como estrategia el atacar el tema de los impuestos, sobre todo a raíz del tema de la adulteración de las bebidas. ¿Han medido ustedes el impacto económico que generó esta alteración de la bebida y quizá en razón de eso están tratando o procurando o aprovechando el escenario para pedir una reducción de impuestos? No, para nada. Este es un tema que no es coyuntural. Nosotros tenemos desde el año 2012 evaluando porque se estaba viendo y el mercado
comenzó a sufrir considerablemente, que comenzamos a ver el tema de la evasión fiscal en el sector a partir del año 2013. Para que ustedes tengan, en el año 2013 existían en el país aproximadamente entre 12 y 14 marcas de ron. Ahora mismo existen más de 50 marcas de ron, que probablemente ustedes no la conozcan. Han salido muchas marcas, que ni siquiera son marcas que están registradas, porque son marcas que se prestan mucho al tema de evasión fiscal, Sí. Esquema de evasión fiscal. Otras marcas, muchas de ellas, lo que hemos visto a través de los años, es que son marcas que declaran una cantidad mínima del producto que venden y el resto lo venden por fuera. En estimaciones que hemos hecho a través de todos estos años, nosotros hemos podido evaluar que prácticamente 2 de cada 3 botellas que se vendían en el mercado eran formales. O sea, 1/3 del mercado se fue al sector informal. ¿Qué significa ese sector informal? Es un sector que tú lo puedes comprar y consigues el producto en cualquier establecimiento comercial, pero es un producto que no está pagando impuestos porque se vende de manera clandestina. Sin embargo, nosotros tuvimos aquí también a Angui, sí, que Angui. representa a ustedes. Sí. Y yo veo como que ustedes le dan de lado al tema principal, es la falta de regulación del Estado, del gobierno. Porque si bien dices, no parece ser una industria tan perdidosa, si hay 50 marcas cuando antes había muy pocas. Entonces tal vez el tema no es solamente de sobreimpuesto, que te lo entiendo. No, esa es la causa. Esa es la causa de la adulteración. De la evasión. De la evasión. De la evasión de los Sin impuestos. embargo, si el Estado regulara, entonces el tema debe ser al Estado para que regule, no tanto para que baje los impuestos. Claro, para... el tema ahí que tenemos que contar la historia en 3 partes. O sea, este fenómeno tiene 3 partes. La primera, que es la causa, que es el precio. O sea, ¿por qué se crea el tema de la evasión en el mercado? Por un efecto precio. Es rentable. Y el efecto precio es lo que te hace que tú puedas competir o no puedas competir. Y el precio que te lo mueve fundamentalmente en la industria es los impuestos. A diferencia de cualquier otra industria, que tú puedes decir, mira, a nadie le gusta pagar impuestos, eso es evidente, y menos al consumidor. A cualquiera nos pregunta aquí, ¿usted quiere más impuestos? Todos vamos a decir que no. Posible. ¿Qué pasa? Y menos para lo que lo usan. Cuando tú tienes una industria que prácticamente el producto, 2/3 es solamente impuesto, lo que pase con el componente impositivo te mueve lo que sea que esté pasando con la industria. En este caso, la industria, aparte de eso, el impuesto selectivo se indexa trimestralmente. O sea que por un efecto natural de la industria, por la regulación, la DGI cada trimestre dice, mira, el impuesto selectivo este mes va a ser tanto, y se indexa. O sea que los precios de la industria van aumentando sí o sí lo que pase con el mercado. Ahora, a ese tema del precio que te genera la evasión, tú tienes que incluirle 2 cosas más. Tú mencionabas el tema de control, es fundamental. Hay otros países, los países europeos, tienen tasa de impuestos altísimas, más alta que aquí. Pero tú tienes control y tú tienes regulación. El problema es que aquí el tema se salió de las manos. Y el otro punto fundamental es el tema del régimen de consecuencia, que tampoco existe un régimen de consecuencia. Aquí el año pasado se murieron más de 400 personas. ¿Y qué ha pasado con eso? ¿Cuál ha sido la consecuencia de esa muerte? O sea, ahí es el tema. Sí, no, pero la pregunta, y disculpa, que creo que no se respondió en esencia a lo que estábamos diciendo, iba por ese tenor, y es si ustedes midieron como sector el impacto que tuvo, o sea, la imagen económico, a las empresas que producen bebidas alcohólicas, estas adulteraciones. Las de ahora, la adulteración de ahora es un pedazo muy pequeño de lo que venía pasando. El mercado de ron se divide en 4 sectores. El sector value, que es el sector de más bajo precio, que es ese ron que ustedes consiguen en el mercado en 175, 200, 220 pesos una botella de 350 ml, que es la botella pequeña. Luego tú tienes el mercado estándar, que es precio un poquito más alto, el premium y el super premium. En el segmento value, a raíz de todo el tema de elevación fiscal que venía entre todos estos años, el impacto fue devastador para las marcas tradicionales porque no se podía competir por precio por el mismo tema de elevación fiscal. Aquí tú encontrabas marcas que estaban vendiendo el producto a 80 y 90 pesos. Y tú decías, pero ¿cómo una marca puede vender a 80 y 90 pesos si solamente el componente impositivo era 75 pesos? Entonces, si tú desglosas, ¿qué es lo que nosotros hacemos? Nosotros cogemos todas las marcas del mercado, todos los meses. Y tú haces un análisis de ingeniería financiera inversa. Y tú dices, tú sabes por definición cuánto tiene que pagar por los 3 impuestos.
Tú sabes que el margen de comercialización con lo que se queda el colmado o el distribuidor es aproximadamente entre un 25 y un 30%. ¿Cuánto me queda a mí para yo producir esa botella? 5. Negativo el precio. Imagínate. El precio es negativo. Pues claramente estamos ante un... Entonces, si se estuviera pagando impuestos, entonces no fuera negativo el precio. Entonces, esa es la razón. Nosotros estimamos, escúchame, para completar la pregunta, nosotros estimamos que el componente de evasión fiscal le genera pérdidas al gobierno aproximadamente en su pico, le generaba pérdidas entre 1.000 y 1.200 millones de pesos anuales en impuestos selectivos, y eso le tumbaba al mercado oficial aproximadamente 1 millón de cajas al año de producto. Pero eso se ha deteriorado en estos días, en este tramo de gobierno, del 6 de agosto, hacia acá, o no, porque desde la anterior gestión. No es un tema, sí, desde la anterior gestión se vienen tomando medidas que han contribuido a la industria, medidas favorables. En los últimos año y medio, 2 años, se han tomado medidas que han contribuido a reducir y atacar. Han habido judicializaciones de casos, por ejemplo, han habido cierres de establecimientos, cosas que en el pasado, y ha sido un tema del gobierno anterior y de este gobierno, porque esto no es un tema de gobierno. O sea, se han tomado medidas. El problema es que el sector a un nivel sea prácticamente cartelizado. Y lo que ocurre es que tú judicializas una marca y en menos de un mes ya tú tienes otra marca nueva en el mercado que nadie conocía. Sí, Raimani, tú has hablado de la parte fiscal, los impuestos, 2/3 partes, yo pienso que es bastante para un producto. El país se aboca en los próximamente, todavía no sabemos si este año, el año que viene, a una reforma fiscal. ¿Cuál sería la posición del sector de fabricantes de rones con relación a esa reforma? O sea, ¿qué ustedes sugieren para su sector en la reforma fiscal? Mira, el tema del sector es que evidentemente la estructura como está no aguanta. Y no aguanta, no ahora, viene deteriorándose. Para que ustedes tengan una idea, hoy se produce 20% menos ron, la producción, que lo que se producía hace 8 años. O sea, la pérdida del año 2012 todavía no se ha recuperado a la fecha. O sea, ha habido un deterioro a raíz de la evasión. Quizás si no se hubiese dado esa evasión y si, como decía Susana, teníamos los controles suficientes, pues otra historia hubiese sido el caso. Lamentablemente, conocemos las debilidades institucionales que tenemos aquí en el país, en todos los sectores, y como no solamente pasa aquí, en cualquier país del mundo donde 2/3 del precio de un producto sea de impuesto, con bajos niveles de control, pues evidentemente. Mira, ahí hay varias cosas. El gobierno ya ha propuesto el sistema de tráfico para darle seguimiento al tema de las bebidas adulteradas y que donde tú tienes un sello de seguridad que con una app de la DGI tú puedes evaluar. Evidentemente, de eso va a depender de que el consumidor quiera verificar o no el producto. Eso es algo un poco le cae el peso de la verificación al consumidor. Pero uno de los puntos más importantes es el tema de la trazabilidad del alcohol. Porque con todo lo que sucedió, con todas las muertes, lo que la gente estaba consumiendo era metanol, que no es apto para consumo humano. Y con el tema del alcohol es fundamental, porque al final del día, en este país hay aproximadamente 60.000 puntos de venta que son colmados, aparte de los mayoristas. Tú caerle arriba a todo eso, sin irte a la fuente, no es muy efectivo. Entonces, ¿cuál es la fuente de todo? Al final del día, ¿con qué se hace el producto? Con alcohol. Ya sea comprado localmente, traído de contrabando, importado, pero es alcohol al final del día. Entonces, ¿qué se va a hacer? ¿Cómo se le da la trazabilidad a ese alcohol para que se sepa quién está importando alcohol, para qué se está utilizando, a quién se lo está vendiendo? Porque al final del día esa es la materia prima con la que se puede hacer el producto. Si no hay alcohol, no hay producto adulterado, clandestino y comercializado que no sea apto para consumo humano. Licenciado Alemani, discúlpeme que vuelva atrás, sí, pero quiero que me quede algo claro y bueno, y así uno puede replicar. Con el tema de los impuestos y la regulación, ¿qué es más importante para ustedes o van de la mano? ¿Cómo lo piensan manejar? Porque si se trabaja una regulación constante, aunque acaba de decir que cierran, fiscalizan, si detectaron 3 marcas nuevas
bueno, eliminamos esas 3, o por lo menos entendemos que eliminados, mañana saben 4, pero ¿no sería mejor y más factible para todos, sobre todo para el consumidor, trabajar más la regulación constante, el régimen de consecuencias, y no entonces trabajar con el tema de los impuestos y tener que estar subiendo el precio del alcohol, de la marca? Mira, para evitar eso se necesitaría una reforma, porque ahora mismo, como está estipulado, los precios de todas las bebidas se indexan trimestralmente. Un punto sería nivelar, porque no todos los productos tienen la misma tasa efectiva de tributación y eso te crea disparidad en el mercado. Nivelar la tasa efectiva, buscar un punto en común. Evidentemente, tú no haces nada atacando el tema de los impuestos si no pones el control. Se está trabajando ya en eso, tenemos que ser justos. Se ha venido trabajando en los últimos años con ese tema. Lo que pasa es que lo que se parecía que podía ser medidas suficientes anteriormente, se ha demostrado que no son suficientes. Si no hay un ataque constante contra ese ilícito que es generado, lamentablemente, por qué decirlo, es el incentivo al lucro que tiene la evasión fiscal en el sector, pues evidentemente va a ser muy difícil controlarlo hasta que eso no se... Mira, se nos acaba el tiempo, pero tienes que decir cómo se come nivelar la tasa efectiva de tributación, porque eso mismo se necesita, habría que reformar la ley. Sí, no, para lo que sea que se quiera hacer del sector. ¿Qué es nivelar la tasa efectiva de tributación? Bueno, ¿Cómo se come eso? ¿Cómo se hace? ¿Qué significa eso? Que la cantidad de impuestos que se pague por los diferentes tipos de bebida alcohólica sea homogénea, o sea, lo más similar posible. Y ahora mismo hay una discrepancia muy alta porque tú tienes productos con tasa efectiva de tributación de un 40% y tú tienes en el otro... Pero la diferencia es el grado alcohólico. Eliminar esa parte, ese criterio por grado alcohólico. No necesariamente, porque tú tienes el efecto de precio también. El efecto de precio que te impacta. Cada tipo de bebida le impacta diferente el tipo de impuesto. ¿Cuál de los 3 impuestos usted sugiere que debe de en el caso del ron, por ejemplo, nosotros tenemos el impuesto selectivo específico por grado alcohólico más alto de la región. Ok, ¿eso usted sugiere rebajarlo? Rebajarlo o homogenizarlo para que la tasa efectiva de tributación con otros alcoholes... ¿Homogenizarlo quiere decir que todo lo que tengan ese mismo grado alcohólico paguen lo mismo? ¿O no, que el criterio...? Ahora mismo es así. Exacto, entonces claro, explíqueme. Pero que sea combinado el efecto precio. Porque ¿qué es lo que pasa? Como pagan todos los alcoholes, pagan lo mismo. Pero como el ron es un producto más barato, cuando usted paga una botella de ron, el componente de impuestos pesa mucho más. Entonces el incentivo a evadir ese impuesto es más alto. Entonces, es más lucrativo falsificar. Yo lo comprendo. Lo que pasa es que ¿cuál es el impuesto que usted sugiere modificar? ¿El de precio por botella? ¿El selectivo al consumo? No, es que aquí no estamos diciendo que estamos sugiriendo modificar el impuesto, sino que si está hablando ahora de una reforma, si se va a dar una reforma, cuando se haga, hay que sensibilizar el tema de los impuestos, porque el sector ya con el nivel de evasión que tiene, que lo viene teniendo históricamente, y ahí está demostrado porque ya los datos de 8 años hablan qué es lo que ha sucedido con el sector, que no se ha recuperado de la reforma anterior. Te dice es que lo que está pasando ahora mismo, la combinación de falta de control con el esquema impositivo actual no genera más impuestos para el Estado. O sea, al final del día, ¿qué es lo que se quiere? ¿Qué es lo que se quiere con los impuestos? Matar, eliminar o subsanar la externalidad negativa que te crean los alcoholes o un efecto recaudatorio. Históricamente había sido un efecto recaudatorio, pero ya ni siquiera porque aquí el tema de la externalidad negativa no se toma mucho en cuenta, lo que se quiere recaudar, pero ya ni siquiera eso está haciendo para lo que se creó, no lo ha logrado. Expliquen la curva de Laffer ahí. Gracias. Ya pasamos de mucho. Gracias, Nassim Alemany. Hemos conversado con Nassim Alemany, representante de Adopron.